Walter Neufeld es el primer evangelista a nivel masivo en el Paraguay. Fundador del ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, ha pasado muchas experiencias en el ámbito de la fe. En este episodio discutimos, entre otros puntos, los métodos de llegar a las personas con el evangelio. Esta es su historia. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Las Cosas Como Son. Es un honor, es un privilegio darle la bienvenida a Walter Neufeld. Bienvenido, Walter. Gracias, para mí es un privilegio compartir contigo, Marcelo, y con todos ustedes. Es un espectáculo, ¿saben? Walter es una persona muy influente en mi vida, porque Walter, te estuve comentando la vez pasada, ¿verdad? Yo era un mitaí, un nene chiquitito que me fui a un programa para niños y estaba un predicador ahí hablando de una manera que me llegó tanto al corazón que eso cambió un antes y un después en mi vida, me marcó. Y para mí es un honor. No sé, hablar contigo es como jugar fútbol con Messi o algo así. Es intimidante. Pero en el buen sentido, Walter, estoy tan contento. Queremos hoy charlar un poco acerca de la iglesia, charlar acerca del evangelismo, que es algo que nos apasiona. Me incluyo en eso. Sí. Y bueno, realmente, para que la gente sepa también, nosotros somos de la misma colonia, así se dice en Paraguay, los lugares donde viven las comunidades menonitas. Nadie entiende una jota, pero bueno. Gracias, Walter. Acá estamos, mira, mientras charlamos y hablamos, vamos a tomar un buen café que obviamente es patrocinado por Café Arte, por la amiga Vanessa. Gracias. De que, mira, mientras hablamos, no sé cuál podcast en el mundo existe donde de paso molinamos café. Y le damos gracias a Vane, que nos patrocina este espacio tan lindo. Acá también está Corey para ayudar con eso. Escuchá este ruido, Walter. Sí, parece que el sabor ya se percibe, ¿eh? No, si los amigos podrían oler lo que se huele ahora acá mismo. Este es un café ¿de dónde es este café, Corey, que vamos a probar ahora? De Minas Gerais, do Brasil. Así que, Walter, yo quería pedirte, Walter, ¿por qué no nos comentás un poquitito, agarra Corey, que me entusiasmo, ¿por qué no nos contás un poquitito tu comienzo en el tema del evangelismo? Obviamente, Walter, siendo el creador y fundador del ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy, un trabajo de evangelismo masivo en todo el país, inclusive internacionalmente. Pero quiero preguntarte un poco, ¿por qué evangelismo? ¿Por qué fue esa tu rama? Comentanos un chiquitito, por favor. Bueno, ¿Cómo pasó? Yo diría 3 episodios. Uno es lo que yo experimenté cuando otro estaba evangelizando, porque ahí conocí a Cristo. Entonces uno sabe, esto cambia tu vida, cambia tu destino, cambia tu eternidad. Cambia todo. ¿Verdad? Lo otro, teniendo mis 15, 16 años, yo tuve una experiencia de hablar con un amigo que no estábamos a las buenas en nuestra relación. Él no era cristiano, yo sí era, o sea, él era un definido no cristiano. Y me tocó la oportunidad de decirle que estoy orando por él y, en fin, esa noche él de repente cambió de actitud. Pudimos tener una larga charla que terminó en orar juntos y él recibiendo a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y luego le acompañé por meses yendo una vez a la semana para hablar con él y orar. O sea, yo en esa época no sabía nada de discipulado, de todo lo que hoy en día es coaching, es esto, aquello, ¿verdad? Simplemente lo hacías. Simplemente lo hacía para que pueda crecer espiritualmente, ¿verdad? Sí. Y al ir al Instituto Bíblico, yo aquí cerca donde estamos grabando ese podcast me habían invitado en un retiro en Lucero para un retiro de una escuela, hablarle a los alumnos, presentarle el mensaje de Jesús. Sí. Eso me causó conflicto en el estudio de que estaba haciendo, porque allá era estudiante de tiempo completo, internado, y en aquel entonces eran celosos que uno no haga una actividad afuera sin
haber antes acordado con la dirección. O sea, no querían que vos salgas así nomás. Sí. Okay. Y lógicamente cuando supieron que yo iba a venir aquí por varios días, no sé si era casi una semana. ¿Y era para predicar? Sí, explotó la bomba, ¿verdad? Era el Instituto Bíblico, pero igual explotó la bomba, ¿verdad? ¿Cómo vas a tomar un compromiso afuera? Tenés compromiso aquí. Y me fui junto a un amigo para orar, porque yo sabía alguien tenía que fallar, o allá o acá. Sí. Porque ya los compromisos eran dos, ¿verdad? ¿Y ya habías hecho el compromiso? Sí. Muy bien. Entonces, ¿Vos también vivís como yo, que es mejor pedir perdón? ¿Mejor pedir perdón que pedir permiso? Bueno, en esa oración fue que vi eso, escribí, escriba grande el nombre de Jesús sobre el Paraguay. Sí, pero ¿verdad? ¿Cómo? Eso tenés que explicar. ¿Cómo que viste? O sea... sí, para mí también era como que, porque yo venía de una sociedad menonita bien cuadrada que no sabía nada de lo que es visiones. Hoy en día, pues, esas palabras están llenas en las redes. Sí. Pero en aquella época, para mí, eso era tabú total. Dios habla a través del predicador el domingo de la mañana y la Biblia. Y más solamente teníamos la luz apagada en la pieza porque mi socio estaba acostado en la cama, estaba mal de salud. Okay. Entonces, él prefería así y yo estaba en una silla y de repente sentí arrodillarme porque estaba muy quebrantado. Porque el problema para mí era grande, era muchachito, ¿verdad? Sí. Y estando arrodillado, era como que alguien me dijo, pon tu cabeza en el piso. Y puse mi cabeza en el piso, ¿verdad? Mientras que seguíamos orando. O sea, totalmente humillado así. Sí, sí. Y al tener la cabeza en el piso, he visto como el color de la luna por la pared. Escribe grande mi nombre sobre el Paraguay. ¿Por la pared? Sí. Y... eso era algo, yo me levanté ahí y sabía que tenía que irme a ese campamento y hablar de Jesús. ¿Fue tu confirmación? Fue mi confirmación. ¿Y no dudaste? No dudé. Yo en la calle parecía que no pisaba ¿verdad? ¿Estabas levitando? Estaba como, sí, estaba como elevado. Llegué acá, imagínate, un muchachito de 17 años, ¿verdad? Y le hablo, le digo a lo grande, ¿verdad? A los profesores, bueno, hoy voy a hablar de Jesús, le voy a invitar a los niños a recibir a Jesús. Y no se asusten, Dios puede hacer grandes cosas. Bueno, yo mismo no tenía la fe, ¿verdad? Pero así se prepara, bueno. Sí. Y me paré enfrente, le expliqué, tenían material, me recuerdo bien qué material era, cómo obtener paz con Dios, un libro grande que ellos podían ver las imágenes. Entonces le expliqué el plan de salvación y bueno, los niños podían ir afuera, solamente que se queden adentro los que van a tomar la decisión. Y todos se quedaron. ¿Nadie salió? Nadie salió. Entonces pensé, esto no me entendieron. Así que volví a explicar, si bueno, pueden ir afuera, solo... Bueno, de malas ganas se levantaron, como se dice, 2, 3. El grupo completo quedó para recibir a Cristo en su corazón. Y eso para mí fue una confirmación demasiado grande, que eso era lo que Dios quería. Sí. Evangelismo. Pero de ahí todavía llevó unos cuantos años hasta que yo podía realmente ser evangelista. O sea, primero Dios me llevó por ser pastor, por el trabajo carcelario, pero Cañijape ya hacía campaña. Pequeña, porque ya eso ardía en mi corazón. Sí. Y bueno, hasta que un día se me abrieron los ojos en un congreso donde yo vi, esto no va con una sola iglesia ni con una cárcel, esto tenemos que unirnos todos los cristianos en todo el país si queremos escribir grande el nombre de Jesús sobre Paraguay. Eso es algo tremendo, Walter, porque, gracias Corey, acá tenemos el café, porque estás hablando de algo que vos no podés alcanzar. Sí. Necesitas a las iglesias, necesitas a las personas alrededor tuyo y quiero que nos comentes eso un poquitito, Walter, sabiendo de que empezaron ese ministerio que se llama Jesús Responde al Mundo de Hoy, que hoy en día es algo multitudinario, es algo que ustedes, ¿te acordás? Trajeron a Franklin Graham en el Estadio Defensores del Chaco. ¿Cuánta gente hubo ahí? Bueno, tuvimos que cerrar las puertas por seguridad porque se llenaron las graderías, gran parte del pasto y miles quedaron afuera. Tenían un overflow afuera con pantalla gigante, también ahí lleno.
hasta con niños se llegó a llenar el Defensores del Chaco, la gradería abajo. Era un problema hacer el llamado porque no había espacio. Bueno, tuve la oportunidad de ser coordinador en ese evento y lógicamente como equipo nos metimos, prácticamente cerramos nuestras actividades por un año completo. Nos dedicamos a eso porque la gente que ellos enviaban eran gente tan experimentada que para nosotros era una universidad de evangelismo, estar aprendiendo, aprendiendo cómo trabajar en grande, ¿verdad? Y todos aprendimos muchísimo porque la oportunidad estaba ahí, ¿verdad? Y bueno, hicimos cosas muy locas también, ¿verdad? Como invitar las barras bravas de Olimpia, de Cerro, bueno, el que ahora solo Dios puede hacer eso. Está purgando una pena. Adolfo Trote, yo tuve un almuerzo con él y me dijo, nunca he estado en una reunión así. Yo dije, no, pero ustedes, la cancha es de ustedes y muchos son drogadictos, yo no puedo llevar a mi hijo a la cancha así. Y entonces se comprometieron con 20 colectivos y también lo de Cerro, con creo que 19 colectivos la noche siguiente. Y cosas así que totalmente fuera de lo común, de lo que era la estructura en sí. Y bueno, Dios respaldaba, se llenaba como de hormigas. Nunca antes, nunca después se vio una reunión y Dios guardó que no hubo accidente. Eso es increíble. ¿Verdad? A mí me dijo que ahora es nuestro presidente ahí de la APF, Alejandro Domínguez, estuvimos hablando juntos después del evento y me dijo, mira, yo estoy en el fútbol desde chico, estos los que estaban en el estadio no eran paraguayos, me dijo. Por el comportamiento. Sí. Es que Dios dio una gracia que la gente se comportó de una forma increíble. Respetuoso, coreaba cuando era el momento. Y eso dio que hablar en todo el país, me acuerdo. Eso fue era un impacto muy grande. O sea, de ahí en adelante también se vio que, bueno, las cosas del evangelio no es un pequeño grupo de unos locos aislados. No, nomás, es algo que mueve. ¿Y cuántas personas pasaron? O sea, ¿cuál fue la noche más llena para decir una noche puntual? No, las tres, porque ellos nos habían desafiado, o sea, su coordinador nos desafió. Si la primera noche está lleno, el Defensor del Chaco les invita a todos a la churrasquería. En la oficina. Y éramos como... ¿Saben cómo motivar a los paraguayos? Éramos como 170 personas en la oficina, ¿verdad? Que se tuvo que contratar un poco de tiempo, ¿verdad? Para trabajar. La primera noche se llenó el estadio. Y cada noche se tuvo que cerrar las puertas. ¿Porque ya no entraban más? 48,000 personas creo que hay asientos, ¿verdad? Sí. Más el pasto. Por ejemplo, en la noche se fue el presidente con su gente. Bueno, el protocolo decía, bueno, ellos van a sentarse en el medio. Y bueno, nosotros habíamos reservado para ellos el costado donde se suelen sentar los VIP. Los jugadores, digamos, ¿verdad? ¿verdad? Ahí. No, el presidente tiene que sentarse en el medio para tener la mejor óptica. Muy bien. El problema fue en el momento que Franklin dijo que pasen enfrente todo lo que quieren recibir a Cristo. Porque se llenó de punta a punta la cancha de gente. Y el señor presidente con su esposa y con 2, 3 guardias quedaron presos. ¿En el medio? En el medio. Y toda la gente les pasaba. Y estaban servidos. Nosotros, yo estaba ahí con unos 10, 12 ujieres alrededor de él haciendo un pequeño círculo guau, ¿verdad? Pero estaba servido si cualquiera quiso en ese momento hacer algo malo, ¿verdad? Estaba ahí. Y íbamos a quemarnos todos. O sea, Dios ahí, ellos tuvieron también la tranquilidad. Sí, los ángeles estaban trabajando ahí. Salieron de a poco. La pesadilla de todo guardia. No que pasó pasen nada. miles de personas alrededor. Y con Harrison habíamos hecho el compromiso que porque el pasto de la cancha es sagrado. Sí, claro. Entonces no pisar pasto. Y nosotros sí pisar pasto.
porque se Porque no hay llama a otra. la gente a la decisión. Hay otra. Vamos a construir puentes de las graderías hasta el pasto, Sí. de todos los lados, pero sí se va a pisar pasto. O sea, la gente no sabe de lo que estás hablando. Vos estás Entonces, hablando de puentes sí, de madera que se- se construyeron de desde todos arriba en los la costados, gradería sí. hacia el Para que hacia la el gente pasto. directo pueda ir al pasto y no tenga que volver ahí hacia abajo y Sí. por ahí entrar. Impresionante. Bueno, finalmente el compromiso fue esto. El pasto tiene que ser entregado así como nosotros le entregamos a ustedes. Tuvimos la actividad jueves, viernes, sábado. Sábado de tardecita. Pues sábado a la mañana había actividad de los niños que se llenó completo. Que cuando terminó el evento, por lo menos se le abrió muchos niños que viajaban lejos que por lo menos podían entrar en la cancha a verla. Porque se quedaron afuera. No se podía permitir entrar más. Entonces, el pasto negro No. de todos los defensores. No, ¿Verdad? Walter. Uno se ataja la cabeza. Esto sí que, ¿verdad? Imagínate el dineral que se iba a ir ahí. Entonces, termina No ese puedo creer. sábado de noche y domingo a la mañana, a la madrugada, comienza a lloviznar suavemente. Ok. Todo el domingo, todo el lunes, todo el martes. El miércoles entregamos la cancha, el pasto estaba exacto así como lo habían entregado. Después dicen que Dios no hace milagros. Sí. O sea, fueron No. así. Podíamos hacer un libro de eso, ¿verdad? Sí. Cómo vivimos ahí. La cantidad milagros. de experiencias, ¿verdad? Sí, Una tras otra. Era una avalancha de experiencias que nosotros también nunca habíamos tenido. Sí. Y así el muchachito ese de 17 años que desobedeció a sus profesores del seminario, de repente se encontraba protegiendo al presidente, ¿verdad? O sea, Nada, era muy loco, era todo muy... Y también, lógicamente, tremendo. nuestras emociones se nos iban... a sí. 1500. Gritamos de felicidad, de gozo, Sí. ¿verdad? Y tuvimos un gran bautismo unido, como 1.800 personas. Se alquiló ese lugar ahí cerca del aeropuerto. El Beach Raichura. Park. Era cuando era Beach Park era, ahora es Raichura. Bueno, ahí se hizo el bautismo bueno, cada pastor bautizaba a sus ovejas que eran fruto de esa campaña. Sí. Tremendo. Tuvo su historia, era una ola de Dios. Estoy muy agradecido por ello. Sí. Habíamos ya evangelizado antes de eso más de 10 años. Ujú. Sí, claro, no era el primer evento. No. Nosotros comenzamos en el 90 y esto era 2005. Sí. O sea, 15 años prácticamente de actividad. Pero después de eso cambió también el perfil de nuestras actividades Sí. porque habíamos aprendido muchas cosas buenas también. Bueno, eso quiero que nos comentes un poco, porque yo ahora, por ejemplo, no veo, después de esa campaña que hubo, quizás hubo algunas pocas, pero ninguna de ese tamaño, y también el método de evangelizar de estos eventos masivos, por ejemplo, si comparamos también con los otros, tipo Luis Palau o Billy Graham. Vos sabés que yo estuve en Charlotte en el museo, en la librería de Billy Graham. Sí. Y bueno, muy impactante todo. Pero me refiero al método, que antes era bastante común ver eso en los diferentes países, ¿verdad? No digo que ahora no se hace, pero no es una realidad para las iglesias. Si yo pienso en nuestro entorno acá, no es una realidad que estemos participando constantemente en eventos masivos de evangelismo. ¿Cómo vos ves eso de que la iglesia... ¿Cómo la iglesia hace hoy para evangelizar? Porque si miramos esos eventos masivos, uno podría decir, bueno, la iglesia ya no evangeliza, porque no hay esos eventos masivos. Pero ¿cómo vos ves ese cambio estructuralmente hablando en las iglesias, en el mundo, la tecnología? Y sí, hay varios factores que influyeron. Lógicamente, el evangelismo, en primer lugar, tiene siempre una fuerte oposición espiritual, ¿verdad? Claro. Para que se pueda hacer un país pequeño como Paraguay, algo grande, tienen que unirse las fuerzas, tiene que haber coincidencia, Sí. ¿verdad? Cuando comenzamos en los años 90 a hacer evangelismo, las iglesias nos invitaban para hacer evangelismo. Sí. Esos primeros 15 años
en su gran mayoría eran iglesias en terapia intensiva. Apenas. Que querían un evento evangelístico a ver si pueden salir de esta situación. O sea, iglesias 20 personas, 40 personas. ¿Y ustedes iban a ayudarles en hacer un evento? Un evento con sonido, con películas al comienzo, en aquella época, con lo que fuese, cantantes, ¿verdad? Buscar invitar a los vecinos, en fin. Luego cambió. Tuvimos eventos grandes. San Lorenzo, me recuerdo, en la cancha de San Lorenzo también tuvimos que cerrar las puertas porque se llenó completo. Tuvimos en Encarnación eventos así masivos. Hemos tenido en lugares unos años. Pero después de la pandemia, Marcelo, hubo un cambio muy brutal. La pandemia fue muy diabólico del punto de vista espiritualmente. Eso quiero que expliques un poco. Muy diabólico porque primero estaba todo eso de la teoría de la conspiración, sí, ¿verdad? Que no saben de dónde salió. Del diablo, de que no es del diablo, si es el 666 o no, ¿verdad? Sí. Y esa división entró dentro de la iglesia. Sí, claro. ¿Verdad? Gente que estaba pro vacuna, contra vacuna. Pero se atacaban agresivamente. Sí. O sea, si vos eras de un lado, más o menos no podías conversar con el otro porque... Yo sé que hay familias que se dividieron por esa razón. Era fanatizado. Sí. ¿Verdad? Más el encierro que causó algo, la suspensión de gran parte de la actividad eclesiástica en el mundo. En el mundo. Tuvo al comienzo, lo que se vio el primer año después de la pandemia, la mitad de la asistencia de antes. Sí, en las iglesias. En las iglesias. Sí. O sea, menos gente fue a la iglesia. Sí, mucho menos. Sí. O sea, yo no tengo una estadística a nivel mundial, pero sé, así digamos, aproximadamente la mitad se fueron. Perdieron la costumbre de congregarse. Y lo otro fue que la iglesia se disoció de la sociedad. Es como le quedó un temor de conquistar su comunidad con el Evangelio de Jesucristo. Y ese factor vivimos hoy. Estamos los últimos años haciendo cientos de eventos. Solamente Jesús Responde el año pasado tuvo 1000 eventos, ¿verdad? Pero por donde nos vamos casi coincide la misma cosa. Lo que se congregan son un grupo de cristianos, pero no logran invitar la comunidad. ¿Por qué, Walter? ¿Por qué? Yo creo que en una parte es porque los cristianos en muchas partes obedecieron más al gobierno que a Dios durante la pandemia. Ok. O sea, se dejaron bloquear. Dejaron de servir a su comunidad. Y eso hizo que la comunidad no se sintió acompañada en el dolor. Porque muchos morían, estaban de luto, estaban con miedo. ¿Y la iglesia estaba medio ausente? Y la iglesia estaba ausente porque tenemos prohibido. Sí. Tenemos prohibido y no sabemos qué hacer. Y nos dejamos prohibir, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo, hemos salido, aunque sea en la vereda, pusimos parlante, gritar el evangelio al barrio, hacer una oración por las calles, ¿verdad? Porque, cualquier cosa. Claro, porque la gente estaba desesperada, también nosotros, los cristianos, no sabíamos si alguien se iba a morir o no, si visitaba a alguien, le hacía un servicio, ¿verdad? Sí, era complicado. Pero hubiese sido el momento de que como cristianos nos levantemos y digamos, no, nosotros somos en ese momento el primer auxilio para la sociedad. Claro, y vos ves que eso no pasó. No pasó en muchos casos. En la medida que era necesaria. Sí, hubo siempre las honrosas excepciones, pero en la mayoría de los casos las iglesias también obedecieron. Bueno, cerramos nuestros templos, suspendemos nuestras actividades y nos quedamos en casa a esperar hasta que sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, en forma generalizada, a la iglesia le faltó ese jovencito de 17 años que desobedeció a sus profesores y se fue. Le faltó rebeldía. Le faltó una porción de sana rebeldía y valentía. Nos faltó a todos en ese momento, como cristianos. Eso tenemos que, y hoy estamos teniendo la factura. Que hoy queremos
sí queremos invitar porque ya las puertas están abiertas, no hay más ninguna restricción. Y la gente no nos cree. La gente ya no nos cree. Ya no, la gente no se siente invitada. Entonces, en este momento, Qué fuerte. si queremos encontrar al perdido donde Jesús nos envió, porque Él nos envió al perdido, Sí. porque Él mismo dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no nos invitó, no nos envió como evangelistas a tener reunión de iglesia. Y nos hemos desgastado haciéndolo. Y hace poco hemos tomado fuertes decisiones para el tiempo de aquí en adelante, no dedicarnos más a hacer reuniones de iglesia. No podés decir eso en nuestro podcast, Walter, porque me están cortando todos los patrocinios ahora mismo. Bueno, Dios proveerá, Marcelo. No, pará. Polémica. A ver. ¿Estamos? Sí. Vos sabés que, Walter, nosotros tenemos un movimiento de campamentos junto con unos amigos que estamos haciendo hace mucho tiempo ya. Sí. Y en la pandemia decíamos, no. Solamente se permitían los servicios esenciales como farmacia, supermercado y no sé, alguna otra cosa más. Y nosotros decíamos, nosotros somos un servicio esencial. Sí. Tenemos que sí o sí tener la posibilidad de hacer eventos. Y hicimos. Sí. Y no sé, quizás alguien nos pueda criticar por eso ahora, pero apretamos los dientes, hicimos los eventos por esa razón. No podés como cristiano decir, no, ya ahora hay pandemia, no me toca. Pero en cuanto a lo que estás diciendo en el tema de las iglesias, te quiero preguntar algo del ámbito personal. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la iglesia, ¿correcto? Sí. Estamos hablando de la iglesia en forma generalizada y por favor, que nadie se sienta acá atacado ni nada por el estilo. Pero te tengo que preguntar, en realidad, ¿vos hablas de un sentido institucional y congregacional, digamos, de organización? ¿O estás hablando de la gente, del creyente particular? Bueno, yo creo que las instituciones todavía no se despertaron. ¿Están durmiendo en la siesta? Están todavía creyendo, no sé, si recuperar el pasado de aquellos que todavía fueron. no volvieron o qué pasa, ¿verdad? O aferrándose a métodos del pasado, porque en medio de todo eso la tecnología cambió todo. Eso es lo que hacemos ahora en este momento, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque comenzaron todos estos eventos que también hay que hacer en redes, ¿verdad? Sí, como esto. Bueno, la gente joven, la gente que ahora tiene de 20 a 30 años, la mayoría no siente la necesidad de reunirse. Sí, eso es una verdad. Porque ellos se reúnen con sus amigos aquí. Sí. Se reúnen aquí, juegan, ¿verdad? Charlan. Todo, ¿verdad? Tienen sexo. La vida está ahí. Todo. No necesitan otra gente. Sí. Les tarda en la vida. Yo estoy convencido que esa generación madura mucho más lentos que nosotros antes. Sí. Eso Tiene es un dato. miles de millones de informaciones que nosotros no teníamos porque nosotros crecimos mucho en la ignorancia. Sí. Nos faltaba información, ¿verdad? Un libro, esto, ¿verdad? Era todo de a poco conseguir un poquito de información. Ahora hay una avalancha de información y desinformación, todo junto como un caldo donde se mezcla todas las cosas. Sí. Y esa gente joven en eso tiene que elegir cómo vivir y le cuesta encontrar, por ejemplo, una manera cómo hacer para llegar a fin de mes. Sí. Cómo hacer que mi casa se limpie. Cómo mantener una relación sana de familia, de pareja. Sí, las cosas básicas de repente Las cosas básicas pierden su base. Sí, necesitan más años. O sea, lo que antes sabías con 16 años, yo salí con 16 años de casa, pero no solo yo. En mi época, muchos. Sí. Yo salí con 18. ¿verdad? O sea, yo y nada más casa.
No, nunca más. Ahora 30 años y mamá hotel es mejor. Hotel Mamá. Hotel Mamá, ¿verdad? No, otro sponsor que me va cortando ahora mismo. Bueno, pero también tiene que ver con el fenómeno de no poder alcanzar, de no poder congregar, de no poder invitar. Este fenómeno se junta con lo de la pandemia, se junta con el cambio tecnológico. ¿verdad? En nuestro país tenemos, el año pasado me tocó encontrarme con muchísimos pastores del Paraguay en diferentes zonas. Porque como tenemos como fundación alrededor de 600 comedores y claro, una vez al mes se reparten en diferentes centros los alimentos y vienen normalmente los pastores a retirarlos para el mes. Y ahí se tiene una conferencia con ellos. Claro. Entonces yo le preguntaba la edad. ¿Quién tiene menos de 40 años o menos de 50 años? Y la mayoría de los pastores en el Paraguay tienen más de 50 años. ¿Y dónde están los jóvenes? El 80%. O sea, yo comencé a ser pastor con 18 años. Sí. Ahora los pastores menos de 35 años no hay pastor. Pero ¿cómo se comunica un pastor de 50 años con alguien que tiene 25? Sí. Si mi generación, yo tengo ahora 60, yo soy un analfabeto en cuanto a la tecnología. Lo manejo para mi uso, pero todo el resto me tienen que hacer otra gente. Sí. ¿Por qué? Porque lo aprendí solo. Hasta ahí llegó mi capacidad, como se dice, ¿verdad? Yo también. Y vos te estás comparando con alguien de 25, comparaste con alguien que tiene 13. Sí, pero la gente, para hablar a mis nietos, que mi nieta mayor tiene 17 años, ¿verdad? Sí. Para comunicarme con ellos, hay una dificultad. Se necesita mucho amor intencionalmente. Porque cuesta, porque yo no hablo el lenguaje de ellos. No, estás en otro país, en otro mundo de ellos. Ellos hablan mezclado, inglés, español, términos técnicos. Y yo me siento al lado y estoy perdido. Sí, y vos querés hablar de... Explícame un poco qué es, ¿verdad? Sí. Y bueno, es la generación comunicacional que antes duraba 20 años, después se hablaba de 10, de 5... Ahora no sé si son 2 o 1 año. Sí. O sea, si vos tenés un hijo que tiene 3 años menos que su hermano mayor, es otra generación comunicacional. Sí. Las empresas hoy en día se estudia eso. Sí, sí. Los clientes, ¿verdad? En pocos años menos, pocos años más, totalmente se comunican de otra forma. Pero en las iglesias queremos seguir comunicando como se comunicaba en 1990. Y entonces la gente no viene. No viene, no le llegamos. Necesitamos hacer un esfuerzo intencional, cruzar la calle, como lo hacía Jesús, cruzar del cielo a esta tierra y salir del templo de Jerusalén, ver dónde está la gente, dónde está su necesidad y qué tenemos que ofrecer a esa gente que tanto sufre, que tanto son maltratados por los vicios, por las drogas, por la violencia en los hogares. La gente grita por auxilio por un lado, pero no se puede encontrar con la gente que sí tiene el remedio que está dentro de la iglesia. Porque no se entienden, no hablan el mismo lenguaje. Sí. Che, y bueno, ¿y entonces cómo hacemos, Walter? Y tenemos que volver a ser revolucionarios. Tenemos que sobrepasar los límites, transgredir las fronteras. Wow. Y volver a ingresar en el nido donde están la gente. En el avispero, con el peligro de errar. De ser criticado. De ser criticado o de ligar lo que fuese. Pero así fue desde el comienzo. Sí, Jesús mismo fue así. ¿Verdad? Y todos los mártires tenemos que recordarnos de ellos. Claro, ¿verdad? los anabautistas. Desobedecieron leyes en obediencia a Cristo. Sí. Si realmente creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales y que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y que Él nos envió, entonces nos queda obedecer o desobedecer. Y como cristianos queremos obedecer, eso significa salir de tu templo, salir de tu grupo, salir y ir a encontrarte con el necesitado y llevarle el evangelio donde se encuentra. Wow, mic drop. Quiero sacar y tirar el micrófono. Walter, cuando estuve en el museo de Billy Graham,
una de las cosas que más resaltaron acerca de él es que él empezó a usar los medios y la tecnología, que en su época era algo visto, pero como made in hell. Esto viene del infierno, la televisión. Él usó la televisión para evangelizar. En el caso de hoy en día, vos estás diciendo, la iglesia tiene que meterse al celular, por así decirlo, y solo con pensar en esa frase ya hay críticas. No, ¿cómo vamos a salir de la palabra? Es ese término revolucionario al cual vos te referís. Es ese paso que hoy tanto nos cuesta hacer como iglesia, pero que es necesario para poder alcanzar a la gente. Hermano, deberíamos como pastores pararnos enfrente y decir, esta es mi Biblia. Walter. Esta es mi Biblia. Yo leo mi Biblia todos los días. Tengo varias versiones. Y voy a enseñarles cómo van a usar la aplicación de la Biblia para que puedan hacer su devocional, para que lo puedan hacer todos los días, ¿verdad? Porque aquí tenemos la Biblia, es la Biblia de hoy. Sí, sí. Algunos creen que el papel es sagrado. No, no es. Porque en tiempo de Jesús no se escribía en papel. La Biblia antes se escribía sobre, qué sé yo, piel de cabra, ¿verdad? De acuerdo a la época, porque fue escrito en tantos años, ¿verdad? Desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis. Ahora tenemos la Biblia acá. Entonces nosotros todavía estamos en prohibir el celular en la iglesia. Sí. No, enseñar para qué nos sirve en la fe cristiana. Claro. ¿Verdad? Aquí tenemos la palabra de Dios. Eso es muy importante. Sí, pero es muy revolucionario, Walter, porque sabemos toda la macana que esto trae. ¿Sí? Entonces lo que vos estás diciendo es totalmente al contrario de que yo conozco muchos, inclusive amigos así que dicen, no, tenemos que volver a la palabra y la predicación expositiva y abrir la Biblia en papel y sus iglesias tienen 10 personas, están vacías. Y por favor, no es con ánimo de criticar, es solamente una observación de lo que vos estabas explicando. La gente está afuera gritando por ayuda. Nosotros tenemos el remedio, pero no sabemos cómo. O sea, si vos te vas por la calle y le querés enseñar la Biblia, en vez de repartir Biblias, sentate con el joven y mostrarle cómo bajar la app de la Biblia y cómo usar sencillamente para su vida cada día y que Dios le va a estar hablando. Wow. Tremendo. Entonces, tu observación, para resumir nada más. Porque si vos le das la Biblia como libro... No, ese no la lee nunca. No lo lee. No está luego acostumbrado a leer un libro. Nosotros tenemos que saber que aquí no está solamente la pornografía o aquí no está solamente la violencia, películas violentas o qué sé yo, cada red con sus pequeños videos, lo que fuese, muchos buenos, muchos malos. Sí está todo eso, pero también esta es la Biblia. Dentro de eso tenemos que tomar como superior a todo el resto que hay y enseñarle eso a la gente. Sí. Porque esa es la palabra de Dios. Todo el resto hoy en día puede ser truqueado, puede ser esto, aquello, pero lee la palabra de Dios, porque si tenemos un pueblo que no conoce la palabra de Dios, como hoy en día también esto se usa para tantos coaching y tantas películas. Yo con mi esposa, por ejemplo, tomás YouTube, películas cristianas. Pones películas cristianas y ves unas cuantas. Pero está todo mezclado. Sí. Lo cristiano, la secta, alguno es bíblico, otro es semibíblico, otro va totalmente contra la Biblia, pero está todo, si ponen en el buscador, cristiano. Sí. Hay que educar al pueblo. Hay que educar a la gente. Pero la gente, ¿cómo puede discernir? Si nadie les enseña. Si nadie les enseña. ¿Y cómo puede discernir si no conoce la Biblia, la palabra de Dios? Si esta generación no llega a conocer la palabra de Dios, es incapaz de discernir lo bueno y lo malo. Sí. Claro, por eso el mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo, Jesucristo, pero el método para decirle al muchacho, che, acá está la verdad, eso cambia, ¿verdad? Lo que antes era ir junto a un grupo grande a una campaña donde alguien predica del frente, hoy tenés que ir y mostrarle, mira, así se hace. Sí, y son cosas sencillas. Se me ocurre, como yo no soy de esa generación, pero sí hace algunos años me estoy confrontando con el tema. Sí. Porque yo veo mismo la audiencia que yo tengo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Yo, qué sé yo, Palabras de Esperanza por WhatsApp. La gente que escucha Palabras de Esperanza
bueno, tenemos miles, ¿verdad? De gente que se suscribió, pero los retornos que tenemos son 35 años para arriba, no para abajo. O sea, mi forma de hablar, por más que me esfuerzo, no alcanzo a la gente que tiene menos de 35 años. Sí. En una forma popular. Sí. ¿Verdad? Puedo ser específico en un colegio, una cosa así, ¿verdad? Pero ahora, yo veo si mi hijo se para enfrente, que tiene 30 y algo, y yo me paro al lado de él en el escenario, y lo he hecho, y miro que en el momento que él comienza a hablar, la gente joven comienza a levantar la cabeza a escuchar. Ya es otro lenguaje. Porque es otro lenguaje. Sí. Eso nomás. Sí. Es el mismo evangelio, pero es otro lenguaje. Sí. Y los viejos pastores de mi época, o sea, en la Biblia un levita tenía tiempo de 20 años hasta 50. A los 50 años tenía que entregar su puesto. Ninguno podía tener un oficio después de los 50. Sí. ¿Verdad? Pero sí podían, dice la Biblia, colaborar. O sea, en realidad mi generación debería haber entregado hace rato ya la posta y colaborar con la generación joven como para que ellos no se sientan abandonados o, como se dice, huérfanos. Pero eso es algo difícil de hacer, ¿verdad? O sea... Es muy difícil y eso también tiene varias respuestas. ¿Por qué? Uno es en nuestro medio, aquí en Paraguay y creo que en Latinoamérica en gran parte será así. La mayoría de los pastores no tienen jubilación. Tienen que seguir hasta el último. Que ya no pueda más. Sí, porque después de eso, ¿qué van a comer? Sí. ¿Cómo van a pagar su luz, su agua, sus cosas básicas? No hay. Entonces se aferra a, bueno, eso yo sé hacer. Sí. Y esto me voy a hacer hasta el final. Esto me da de comer y tengo que seguir. Sí, es la triste realidad. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque también no a tiempo nos hemos ajustado a las leyes y hemos hecho que las iglesias se hagan responsables, que todos los pastores cuando llegan a su edad tengan jubilación, tengan su seguro médico y puedan dignamente terminar la vida. Sí. Otro es... ese gran problema, el quiebre comunicacional de mi generación a la siguiente generación fue demasiado brutal. El salto tecnológico fue muy grande. Fue muy brutal. O sea, a mí mismo con mis hijos me llevó tiempo de poder comunicarme en un nivel. ¿Verdad? O sea, porque vos le decís, en casa le prohibís, pero es un chiste. Se va al colegio. Sí, es lo mismo. En el colegio no solamente que se informa, sino se hace bullying. ¿Vos no viste? Sí, sí. Te dejan afuera. Ya queda afuera. Sí. Entonces le nace una rabia, le nace una desesperación interna y no le haces ningún favor. Sí. Así que nuestra generación no supo mantener la comunicación con la siguiente generación y eso hoy en día se ve en las misiones, en los diferentes ministerios, que ahora recién tu generación para abajo está comenzando a levantarse tímidamente el liderazgo. Sí. Pero tenemos materias pendientes. Lo bueno, en medio de las cosas negativas que he dicho hoy, que nosotros no somos dueños de la obra, de la iglesia. Dios es el dueño, Jesucristo es el dueño. Es su iglesia. Y Él es capaz de obrar en las redes sociales. Él maneja las redes sociales. Jesús está encima de eso, porque toda la tecnología en este mundo y todo lo que se inventa son solamente descodificar leyes que Él ya puso en la creación. Sí. Él ya puso en la creación las leyes para que se pueda enviar imágenes, sí, para que se pueda enviar palabras. Dios ya los puso. No vamos a pensar que Dios es como un señor viejo, como un Walter Neufeld de 60 años, que es un analfabeto tecnológico y el que no entiende nada de mi vida ahora, ¿verdad? Y algunos creen que así más o menos es Dios, sí. Como se presenta en la religión con liturgia y cosas de 1700 o 1500. No, Dios es totalmente actualizado. Es más, Dios ya está
en conocimiento de lo que va a pasar de aquí hasta el fin del mundo a nivel tecnológico. Es otra cosa. Totalmente. Su comunicación, él sabe comunicarse con cada generación y él es el dueño y él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y es Dios de cada generación y eso me da paz para mis hijos, para mis nietos, para las siguientes generaciones. Ahí está. Terminamos con eso. Solo quiero que le des un mensaje de desafío, de ánimo a la persona particular. A eso me refería hace un rato cuando dije, estamos hablando de iglesia como organización, como organismo, pero está compuesto por personas particulares como yo, como vos, como cualquier persona. ¿Qué tiene eso que ver con el evangelismo? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Yo que voy del trabajo de 7 a 5 en mi empresa, en la empresa donde estoy trabajando, que me pagan. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo es el evangelismo para mí? Bueno, en primer lugar tenemos que definir que las instituciones no van a ir al cielo. La iglesia menonita no va a ir al cielo. La iglesia bautista no va a ir al cielo. Ninguna iglesia como nosotros la conocemos. Solo la iglesia de Jesucristo. Una sola iglesia. Eso en cuanto a las instituciones. Sí. Yo personalmente, cada persona, tenemos un convenio con Jesucristo porque Él no derramó su sangre por una institución, sino siempre por una persona. Por usted, por mí, para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y en Jesucristo hemos encontrado la salvación. Y Él personalmente nos ha enviado junto a aquellos que nos rodean, junto a aquellos que tal vez están un poco más lejos de nuestros entornos, pero comenzando en Jerusalén, o sea, junto a quienes te rodean y después ir más lejos. Ser un testimonio, no avergonzarte de Jesús. En este siglo es muy importante. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque también los sabios en su época decían que es una locura. Pero él decía, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, es una locura para aquellos que no creen, pero nosotros debemos darle la oportunidad, pedirle a Dios amor, que nos importe si nuestro compañero de trabajo, cuando parta de este mundo, se va a ir al cielo o al infierno. Que nos importe si nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo, si va a estar en el cielo o en el infierno. ¿A ti te importa? ¿Te importa su vida o no te importa? Porque de ahí es eterno. O eternamente separado de Dios o eternamente con Dios. Que Dios le dé ese quebranto, que usted pueda escuchar el grito del dolor de la gente que le rodea, el grito del silencio en su interior, que no lo manifiestan, pero lo tienen porque no encontraron en Jesús el perdón, no encontraron el propósito de su vida y no tienen una esperanza de la vida eterna. Quiero leer 2 Corintios 5 a partir del versículo 20 donde dice, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Gracias, Walter. Bendecimos, con mucho gusto. Bendecimos tu familia, tu ministerio y esto que compartís con nosotros, que sea un llamado de despertarse, de avivamiento, de desafío. Así que gracias por prestarte a esto, Walter. Y si alguien está ahí que no conoce a Jesús, te invito a esa gran aventura. Decirle a Jesús, entra en mi corazón, quiero conocerte, quiero compartir contigo. Lee su palabra cada día y vas a encontrar que lo mejor está por delante. Este mensaje va para vos de manera personal y privada también para cada uno. Gracias, Walter. Gracias, Corey, por servirnos acá el café de Vane, Café Arte. Gracias, Vane. Damos gracias también a los demás patrocinantes. Tenemos a Aberturas Deck, que nos patrocina. También tenemos a Maldonado Comercial por estos lindos muebles. Si quieren lindos muebles, así no se olviden, Maldonado Comercial. Tenemos un poco de arte acá también. Estos cuadros tan lindos
que Revita y Daniela Kröger preparan. Si alguien quiere, puede comunicarse con ellos también. Llevale Arte se llama una empresa que hace estas decoraciones de velas y eso, realmente tremendo. Gracias a todos los amigos que hacen esto posible. Nos vemos en el próximo episodio.